con lo que veremos aquí. Definir qué es el movimiento es muy sencillo e intuitivo. Es el cambio de posición de un cuerpo con el tiempo. Tenemos en la figura un coche que se desplaza hacia la derecha. Está por tanto en movimiento y la posición que ocupa va cambiando con el tiempo. Cuando en física decimos cuerpo nos referimos a cualquier objeto, un coche, una pelota, un martillo, una mosca. Aunque normalmente se suele utilizar una aproximación muy útil, y es considerar cualquier objeto, cualquier cuerpo, como si fuera un punto sin dimensiones. Esto es muy útil porque facilita el tratamiento matemático y físico del movimiento, aunque tiene el inconveniente de que desprecia los aspectos más complejos, como por ejemplo si el cuerpo gira sobre sí mismo. No debemos preocuparnos ahora por eso porque esos aspectos se tratarán en temas posteriores cuando los conceptos básicos ya estén claros. Lo primero que necesitamos para describir el movimiento de un objeto es especificar con respecto a qué se mueve. Para eso se introduce un concepto fundamental en física, el sistema de referencia. En el caso más sencillo, el que aparece en la figura, tenemos una recta, el eje X, en la que hemos marcado el origen, el 0. Con ayuda de una regla podemos medir las diferentes posiciones que vaya ocupando el punto con respecto al origen. El sistema de referencia que utilicemos va a depender de las dimensiones en las que tenga lugar el movimiento, distinguiendo entre 1, 2 y 3 dimensiones. Esta es una cuestión fundamental en el estudio del movimiento. Vamos a ver 3 ejemplos. El primero es un coche que se desplaza en línea recta. El coche se mueve solo horizontalmente, así que tenemos claramente un movimiento en una sola dimensión. El segundo es una pelota que ha sido golpeada con un cierto ángulo y describe una parábola. Se trata en este caso de un movimiento en 2 dimensiones, pues la pelota se mueve horizontal y verticalmente. Y en el tercer dibujo tenemos una mosca que se mueve libremente por una habitación. Su movimiento será en 3 dimensiones, pues se desplaza a lo largo, a lo ancho y a lo alto de la habitación. Pues bien, he dicho que esta es una cuestión fundamental y esto se debe a que la descripción matemática del movimiento en una dimensión es mucho más sencilla, pues no requiere del tratamiento vectorial. En 2 y 3 dimensiones necesitamos el concepto de vector y las cosas se complican un poco. Por eso, muchos de los textos universitarios actuales separan el movimiento en una dimensión del movimiento en 2 o 3 dimensiones. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Dedico este primer apartado y el siguiente exclusivamente al movimiento en una dimensión, y dejo para más adelante el movimiento en 2 y 3 dimensiones. Con esto claro ya podemos empezar a definir los conceptos básicos del movimiento en una dimensión. Estos serán 4. Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Empezamos definiendo la posición, que aquí designaremos por la letra X. La posición es el lugar que ocupa un cuerpo con respecto al origen de coordenadas en un instante de tiempo determinado. En el dibujo tenemos un punto que en el instante inicial tiene la posición X sub y. Un tiempo después, en el instante final, se encuentra la posición X sub f. Llamamos entonces desplazamiento a la diferencia, a la resta, entre la posición final y la inicial. Esto es muy básico y se ve claramente con un ejemplo. En la figura tenemos un punto que en el instante inicial se encuentra a 2 metros del origen de coordenadas y que tras moverse hacia la derecha acaba a 6 metros del origen de coordenadas. Su posición inicial es X sub y igual a 2 metros. Su posición final será X sub f igual a 6 metros. El desplazamiento será la diferencia entre la posición final y la posición inicial. 6 menos 2, 4 metros. El número que obtenemos, 4, es positivo. Esto se debe a que el cuerpo se movía hacia la derecha. Si el punto se moviera hacia la izquierda, por ejemplo, desde x igual a 6 a x igual a 2, el desplazamiento sería 2 menos 6, menos 4. Un recurso que será muy útil en algunos problemas es hacer coincidir el origen de coordenadas, el 0, con la posición inicial del móvil. Esto no afecta al desplazamiento y puede simplificar algunos cálculos. En este ejemplo, tenemos que ahora la posición inicial es 0, la posición final es 4 metros,
y el desplazamiento será 4 menos 0 igual a 4 metros. Como vemos, el desplazamiento no cambia, es decir, no depende de cómo yo sitúe la regla. Bien, hay que tener cuidado en no confundir el concepto de desplazamiento con el de espacio recorrido. En el ejemplo anterior, ambos términos coinciden y tanto el desplazamiento como el espacio recorrido serán de 4 metros. Coinciden porque no ha habido cambio de dirección en el movimiento, es decir, el punto siempre se ha movido hacia la derecha. Sin embargo, cuando el móvil cambia de dirección, desplazamiento y espacio recorrido no suelen coincidir. Veamos un ejemplo. Supongamos que el punto se desplaza como antes desde la posición 2 metros hasta la posición 6 metros. Luego vuelve hasta la posición 2 metros. Posición inicial y final coinciden en este caso, con lo que el desplazamiento será de 2 menos 2 igual a 0 metros. El desplazamiento es nulo porque el cuerpo ha empezado y ha acabado en el mismo punto. Sin embargo, la distancia recorrida es la suma de los dos trayectos, es decir, 4 metros cuando se desplaza hacia la derecha y otros 4 metros cuando se desplaza hacia la izquierda, con lo que el espacio recorrido será de 4 más 4, en total 8 metros. Fijaros que la distancia recorrida, a diferencia del desplazamiento, siempre es positiva. Da igual que recorra los 4 metros hacia la derecha o hacia la izquierda. El desplazamiento cambia de signo de un caso al otro, pero la distancia recorrida siempre es positiva. Vamos con la velocidad. Este es uno de esos conceptos que a todos nos resultan evidentes. Sin embargo, el camino hasta llegar a su definición actual no fue sencillo. Se define la velocidad como la variación de la posición de un cuerpo con el tiempo. Matemáticamente, será el cociente entre el desplazamiento de un cuerpo y el tiempo empleado. En el sistema internacional, la unidad de velocidad es el metro partido por segundo. Cuando hablamos de velocidad, solemos distinguir entre velocidad media y velocidad instantánea. Vamos a ilustrar esta distinción con un ejemplo. Supongamos que participamos en una carrera de 6.000 metros y tardamos 1.200 segundos en recorrer esa distancia. La velocidad media se obtiene dividiendo la distancia total entre el tiempo total. 6.000 metros entre 1.200 segundos, lo que nos da 5 metros partido por segundo. Esa ha sido nuestra velocidad media, pero eso no significa que hayamos ido toda la carrera a la misma velocidad. Habrá habido momentos en los que íbamos más deprisa o más despacio. Incluso es posible que nos hayamos parado y luego continuado la marcha. Si queremos información sobre la velocidad en un instante en concreto, entonces hablamos de velocidad instantánea. Tenemos aquí las expresiones matemáticas para la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. Para calcular la velocidad instantánea, lo que hacemos es aplicar la expresión de la velocidad media, pero en intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Por eso se define como el límite, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, del cociente del desplazamiento y el intervalo de tiempo. Esta definición coincide con el concepto de derivada, de ahí que también podamos definir la velocidad instantánea como la derivada de la posición con respecto al tiempo.